Hoy hablaremos de Antonio Gramsci y su hegemonía cultural. Bueno, Antonio Gramsci, un pensador que nos dio una clave fundamental para entender la hegemonía cultural, así llamada de él. ¿Por qué pensamos como pensamos? Bueno, ciertas ideas nos parecen naturales, mientras que otras se ven como raras e inaceptables. Bueno, te diré cómo las ideas dominantes se constituyen como una motivación a lo más importante y cómo pueden cambiarse. Antes que nada, veremos un poco sobre la vida de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un filósofo, periodista y político italiano nacido en 1891, considerado como un pensador marxista más importante e influyente del siglo XX. Militante activo y líder revolucionario. Gramsci fundó el Partido Comunista Italiano y se enfrentó con el fascismo de Benito Mussolini. Por eso, en 1926 fue arrestado y condenado a prisión. Ahí, a pesar de su deteriorada salud, creó una de sus obras más influyentes, que fueron los Cuadernos de la Cárcel. Aquí desarrolló sus ideas claves como la cultura, la educación y para el poder, una de sus principales contribuyentes hacia la pedagogía, que fue el concepto de hegemonía cultural. Asimismo, cuando hablamos del poder, podemos pensar en la policía, ejército, etc. Pero Gramsci nos decía que el poder no solo se implica por la fuerza, sino también por la cultura. La hegemonía cultural es la forma en la que un grupo dominante logra que sus valores y creencias sean vistas como naturales por parte de todos sin ser de manera violentada y represión. Según Gramsci, la hegemonía se constituye a través de instituciones como la escuela, los medios de comunicación, la familia, la religión y la comunicación. Un ejemplo, como cuando nos crían, siempre nos están imponiendo leyes, es lo mismo que la hegemonía. No nos obligan a pensar de cierta manera, pero nos educan desde muy pequeños para aceptar ciertas ideologías como tales del sentido común. Bueno, otro concepto clave de Gramsci es el bloque histórico. Cada época tiene una estructura de poder basada en una fuerza económica, política y cultural. Ejemplo, en la burguesía francesa logró imponer su hegemonía sobre la aristocracia, cambiando no solo el poder político, sino también en los valores y creencias en la sociedad, el régimen que debió de ser legítimo. Así fue reemplazado por las nuevas ideas, la libertad, igualdad y fraternidad. Cuando la hegemonía cambia de la sociedad, también cambia. La clase dominante usa su influencia para que la hegemonía cambie. En la actualidad podemos poner sobre las redes sociales, que también es un medio de una hegemonía, porque pues así como van saliendo informaciones, también la gente va teniendo una manera de pensar mucho más amplia y como que mucho más renovada. Entonces la hegemonía busca a sus aliados para que la idea cambie. La pregunta que nos haremos el día de hoy: el papel que queremos jugar en este cambio, ¿no? Bueno, es la pregunta que nos hagamos individualmente. Por lo mientras, seguimos con la explicación. La enseñanza de la filosofía exige un trabajo riguroso con los textos, leerlos, releerlos, identificarlos y evaluarlos, sacar dudas internas de cada uno y poder hacer un estudio diminutivo para las fuentes. ¿Quién, cómo, por qué y cuándo? Era lo que se preguntaba detallosamente, sin provocar algún alboroto. Gramsci nos dio obras muy prácticas como su hegemonía cultural. Sus pensamientos se convirtieron en una herramienta fundamental para todos los movimientos de capitalización y del capitalismo. Ambas
ya han 70 años de su muerte y siguen alimentando sus ideales. Reflexionemos algo que dejó Gramsci. Sin sujeto revolucionario no hay revolución. Bueno, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que alguien tuvo que impulsar para hacer este movimiento, cambiando ideas e ideales para poder hacer el dicho movimiento. Bueno, para concluir, Gramsci propuso actuar el optimismo de la voluntad porque el socialismo es esperanza y su vida y su lucha están marcados por su férrea convicción en el que el mundo es como es, pero también se puede hacer de diferente manera, y esa es la ¿Quién fue Michel Augrot? Michel Augrot fue un pedagogo, psicólogo y sociólogo francés, nacido en 1925 y fallecido en 2006. Fue uno de los grandes teóricos de la educación del siglo XX, especialmente conocido por su enfoque en educación no directiva y su crítica a los métodos tradicionales autoritarios. Augrot trabajó en el campo de la psicoterapia, la formación docente y la pedagogía social, desarrollando ideas que han influido en la educación alternativa en Francia y otros países. Augrot se formó en ciencias, filosofía y psicología. Fue un profesor universitario y trabajó especialmente con jóvenes adultos en proceso de formación y reeducación. Su pensamiento pedagógico. Augrot se opuso fuertemente a la educación tradicional, que consideraba represiva, jerárquica y centrada en el control del alumno. En cambio, propuso una educación centrada en el estudiante, en sus deseos, intereses y necesidades. Uno de los ejes de su propuesta fue el paso de una educación directiva, donde el profesor impone todo, hacia una educación no directiva o incluso socioterapia educativa. Principales ideas. El deseo como motor del aprendizaje. Para Augrot, el aprendizaje es más profundo y duradero cuando se nace del deseo personal del estudiante. No se puede obligar a alguien a aprender algo si no está interesado o motivado internamente. La comunicación horizontal. En lugar de una relación vertical entre profesor y alumno, autoritaria, se debe buscar una relación más igualitaria, donde el educador se convierte en un facilitador o acompañante del proceso de aprendizaje. Autonomía del estudiante. Cree que la libertad y la responsabilidad son claves para una educación auténtica. El alumno debe ser protagonista de su formación, educación no directiva y socioterapia. Augrot inspiró en Carl Rogers, un psicólogo humanista estadounidense que propuso la terapia centrada en la persona. A partir de estas ideas, Augrot desarrolló una pedagogía no directiva, pero con algunas diferencias con Carl Rogers. Rogers centraba en el individuo, mientras que Augrot propuso también una dimensión colectiva, grupal y social en el aprendizaje. Augrot hablaba de grupos socioafectivos, donde los estudiantes trabajaban juntos, se apoyaban emocionalmente y se sienten parte de una comunidad. Socioterapia. La socioterapia es un método desarrollado por Augrot para transformar los grupos educativos en espacios de crecimiento personal, donde no solo se aprende conocimiento, sino también a convivir, a tomar decisiones, a escuchar y a compartir emociones. Se utiliza mucho en talleres, dinámicas grupales y procesos educativos alternativos. El papel del maestro. En el enfoque de Augrot, el maestro deja de ser el jefe o transmisor del conocimiento y se convierte en un mediador. Su rol no es imponer, sino estimular, observar, proponer y sobre todo crear un clima de confianza y libertad. El maestro puede escuchar los intereses del grupo, ayudar a planificar las actividades basadas en esos intereses, dar recursos o sugerencias sin imponerlas, intervenir cuando todo el grupo requiere de forma respetuosa. Esa visión. Técnicas dinámicas utilizadas. Augrot utilizó muchas técnicas activas para fomentar
la participación, la expresión y la toma de decisiones en grupo. Algunas de ellas son dinámicas de grupo para generar cohesión, comunicación, confianza, círculos de palabra, donde cada estudiante puede expresar sus ideas y emociones, asambleas escolares para decidir juntos qué aprender, cómo y cuándo, trabajo por proyectos basado en los intereses del grupo, evaluación participativa, donde los estudiantes reflexionan sobre su propio proceso y el de sus compañeros, críticas al sistema educativo tradicional. Logrot fue un crítico al sistema educativo oficial que se centraba en la memorización mecánica y no en el pensamiento. Reprime la creatividad y la espontaneidad de los niños. Crea relación de poder y sumisión. No considera la dimensión afectiva y emocional del aprendizaje. Premia la obediencia y la conformidad más que la autonomía. Por eso proponía escuelas alternativas más humanas, democráticas y participativas. Aportes actuales de su pensamiento. Aunque Logrot desarrolló sus ideas en el siglo XX, muchas de sus propuestas siguen vigentes y se aplican en escuelas democráticas, educación popular, procesos de formación docente y crítica, psicopedagogía con enfoque humanista, intervenciones como jóvenes en riesgo social. Educadores de todo el mundo han retomado sus ideas para construir una educación más liberadora y centrada en el ser humano. Frases claves de Logrot. Para cerrar, aquí algunas frases representativas de su pensamiento. No hay verdadero aprendizaje sin deseo. Educar no es imponer, es ayudar a crecer. Y por último, el grupo es un espacio de vida, no solo de trabajo. Ahora bien, hablaremos de Alois Althusser. Alois Althusser fue un filósofo marxista francés muy influyente en el pensamiento político y social del siglo XX. Es conocido por haber reinterpretado el marxismo desde una perspectiva estructuralista, es decir, analizando las estructuras sociales, económicas e ideológicas como sistemas que funcionan más allá de las acciones individuales. Nació en Argelia y estudió en la Escuela Normal Superior de París. Su obra destacada llamada Para leer el Capital, de 1965, escrita junto a Bolívar, donde revisa la obra de Karl Marx desde una perspectiva estructural. Su concepto más conocido son los aparatos ideológicos del Estado, donde explica cómo la ideología se transmite a través de instituciones como la escuela, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, etc., para reproducir el sistema capitalista. Alguna de las aportaciones principales es que propuso que la ideología no es solo un conjunto de ideas, sino una práctica material que forma parte de cómo las personas viven su relación con la sociedad. Introdujo la idea de que el Estado actúa no solo mediante la represión, ya sea policía, ejército o leyes, sino que también mediante la ideología. Su pensamiento influyó en áreas como la educación, la sociología, los estudios culturales y la crítica literaria. Tuvo una vida marcada por problemas de salud mental. En 1980, en un episodio psicótico, asesinó a su esposa, lo que lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico. Nunca fue juzgado penalmente por ese hecho, debido a su condición mental. Además de su influencia en la educación, Alois Althusser hizo importantes aportes a la filosofía, la política y el pensamiento marxista. Propuso un marxismo estructuralista alejándose del enfoque humanista o centrado en el individuo. Defendió que la obra de Marx tenía dos fases: una joven influenciada por el humanismo y Hegel, una madura más científica y estructural, que es la que él valoraba. Distinguió entre aparatos represivos del Estado, como la policía, el ejército o los tribunales, que usan la fuerza, y aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, que forman ideas y creencias. Esto ayudó a explicar cómo el sistema se sostiene sin necesidad de violencia directa.
Desarrolló una teoría profunda de la ideología como algo que estructura la manera en que las personas se entienden a sí misma y su lugar en el mundo. Introdujo el concepto de interpelación, que significa cómo la ideología llama a las personas para que se reconozcan como sujetos dentro de un sistema. El enfoque pedagógico de Louis Althusser nos muestra que la educación no es un proceso neutral, sino una herramienta clave para la reproducción de la ideología dominante. Según él, la escuela funciona como un aparato ideológico del Estado, formando individuos que se ajusten al sistema social y económico existente. Esta perspectiva invita a reflexionar críticamente sobre el papel del sistema educativo y la necesidad de una enseñanza más consciente, liberadora y transformadora. El enfoque pedagógico de Louis Althusser no fue desarrollado directamente como una teoría educativa, pero sus ideas influyeron profundamente en la pedagogía crítica, especialmente en cómo se entiende la relación entre educación, ideología y poder. Althusser argumenta que la escuela es uno de los principales medios por los cuales el Estado transmite y reproduce la ideología dominante, entre paréntesis, capitalista. No solo enseña conocimientos, sino que forma sujetos obedientes al sistema, enseñando valores como la obediencia, la competencia, el respeto a la autoridad y el individualismo. La educación no es neutral, sino que reproduce las desigualdades de clase, al mantener a los estudiantes dentro de los roles sociales que el sistema necesita, por ejemplo, trabajadores y élites. El rol del docente y del currículo. El maestro, muchas veces sin saberlo, actúa como transmisor de la ideología dominante. El currículo, aunque parece objetivo, en realidad está cargado de ideología y refuerza estructuras de poder. ¿Cómo influye en la pedagogía crítica? Inspiró a autores como Paulo Freire, que buscan una educación liberadora y consciente. Su teoría ayuda a analizar críticamente el sistema educativo y a proponer alternativas que no reproduzcan la injusticia social. El enfoque pedagógico de Althusser considera que la educación no solo forma académicamente, sino que moldea ideológicamente a las personas para que se adapten al sistema. Por eso es necesario tomar conciencia de este proceso para transformarlo. El enfoque pedagógico de Carl Rogers se basa en la educación centrada en el estudiante, dentro de la corriente humanista. Rogers consideraba que el aprendizaje más significativo ocurre cuando el estudiante es el protagonista de su proceso educativo, en un ambiente donde se sienta comprendido, aceptado y libre de juicios. Algunos puntos claves sería la educación centrada en la persona. El alumno no es un receptor pasivo de conocimiento, sino un ser activo con emociones, pensamientos y necesidades. Se promueve el autoaprendizaje y la autodirección. Relación maestro-estudiante. El maestro actúa como un facilitador de aprendizaje, no como una figura autoritaria. Debe generar un ambiente de empatía, autenticidad y aceptación incondicional. Condiciones para el aprendizaje. Rogers estableció tres condiciones esenciales para un aprendizaje efectivo. Autenticidad del docente, ser genuino, no esconder su personalidad. Aceptación incondicional del alumno, valorar al estudiante tal y como es. Empatía, comprender los sentimientos y perspectivas del alumno. Autoevaluación, se valora la autoevaluación por encima de la calificación externa. El estudiante reflexiona sobre su progreso y establece sus metas. Ejemplo práctico. En una clase del enfoque rogeriano, el docente escucha activamente a los estudiantes. Les da libertad para elegir temas o formas de trabajar. Ofrece apoyo emocional, fomenta el trabajo colaborativo y la reflexión personal. Rogers pensaba que la meta de la vida es alcanzar nuestro potencial innacto, el cual se refleja idealmente en la imagen de nosotros mismos. Desde esta perspectiva, todos somos personalmente responsables de nuestra vida y de su desenlace. El concepto tendencia a la realización es el punto crucial de todo el pensamiento de Rogers. Con ese término se alude al impulso biológico que se caracteriza a todos los organismos como plantas, animales y humanos. En todos los individuos somos los únicos capaces de autorrealizarnos. Los sujetos que son capaces de autodirigirse son los que toman decisiones por sí mismos a partir de lo que desean ser y serán.
Solo así se llega a ser pleno y consciente del contexto en el que vivamos y en consecuencia en actuar en él. Para Rogers, los sentimientos son del móvil más importante para que las personas se desarrollen plenamente. De acuerdo a esto, es una información plena o funcionamiento óptimo que dependerá de las experiencias que se tengan al interactuar con otros. Estos últimos juegan un papel importante para que los sujetos sean plenos, ya que solo aprecian y aceptan algunas características de las personas, por lo que otras familias, amigos, profesores modifican indudablemente el significado que llegamos a tener o no de nosotros mismos. Es por ello que este autor insiste en la necesidad de aprender a pensar, porque ya los conocimientos están en todos lados. A veces con mayor profusión en la escuela misma. Al respecto, Arrebachala, 2003, menciona que Rogers delinea objetivos en lo que la escuela se refiere de la siguiente manera: tratar de crear en la clase de clima confianza que permite nutrir y acrecentar la curiosidad y el deseo natural de aprender. Alentar una modalidad corporativa en la adopción de decisiones en todos los aspectos del aprendizaje, en la que se investiguen los estudiantes, el cuerpo docente y las autoridades. Ayudar a los estudiantes a valorarse y adquirir confianza y autoestima. Revelar el entusiasmo que produce todo descubrimiento intelectual, emocional, lo cual despierta entre los alumnos el interés por la información. Ayudar a los profesores a evolucionar como personas y a encontrar satisfacción plena en su interacción y los alumnos. Y con mayor profundidad todavía, a contribuir que se tenga conciencia de que para todos nosotros el buen vivir es algo interior y no depende de causas externas. Sus principales obras es el tratamiento clínico de los niños difíciles, en el año 1939. La psicoterapia y relaciones humanas, 1942. Psicoterapia centrada en el cliente, 1951. El proceso de convertir en persona, 1961. Sobre el poder personal, 1979. Algunas principales características de este enfoque es el enfoque centrado en el estudiante. Es aquel que se enfatiza la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, reconociendo que cada persona aprende de manera diferente. El papel del profesor como facilitador. El profesor no es el portador del conocimiento, sino un guía que ayuda a los estudiantes a descubrir y explorar sus propios aprendizajes. Ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Se crea un ambiente donde los estudiantes se sientan cómodos expresando sus ideas y opiniones sin miedo al error o evaluación. Algunas aplicaciones del enfoque de la educación de Carl Rogers es la creación de espacios de diálogo. En esta se promueve la comunicación abierta y el intercambio de ideas entre los estudiantes y el profesor. La evaluación continua y formativa. Se utiliza la evaluación no solo para calificar, sino también para ayudar a los estudiantes a su mejor proceso de aprendizaje. Fomenta la creatividad y la innovación. En esa es la que se anima a los estudiantes a explorar nuevas ideas y encontrar soluciones creativas a los problemas. Desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. Es aquella que se empodera de los estudiantes para que tomen decisiones y se hagan responsables de su propio aprendizaje. Promoción de la autorrealización. Es aquella en la que se busca que los estudiantes puedan desarrollar su potencial y alcanzar sus metas personales y profesionales. Y pues en sí, en resumen, el enfoque pedagógico de Carl Rogers se basa en una visión humanista de la educación, donde el aprendizaje se entiende como un proceso personal y significativo, y donde el estudiante es el centro de la experiencia. Este enfoque busca fomentar la autonomía, la creatividad y el desarrollo del potencial individual, creando un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre Gerard Mendel, un psicoanalista francés que desarrolló un enfoque muy original sobre la educación, la autoridad y la sociedad a través de lo que lo llamó socio-psicoanálisis. Su pensamiento es un complejo pero muy actual, sobre todo cuando reflexionamos sobre el papel que juegan las instituciones como la escuela en la formación de las personas. ¿Quién fue Gerard Mendel? Mendel fue un psiquiatra y psicoanalista que propuso un enfoque socio-psicoanalítico para estudiar cómo se relacionan los procesos psicológicos del individuo como las estructuras sociales. Es decir, no veía al ser humano solo como un individuo aislado, sino como un sujeto profundamente condicionado por las instituciones, la historia, la tecnología y las formas de poder. El origen de la autoridad. Una de las ideas centrales de Mendel es la autoridad no es natural, sino construida.
Él estudia desde dos perspectivas: filogenética a lo largo de la evolución de la humanidad y onogenética en el desarrollo individual. Según Mendel, en la infancia el niño vive una desigualdad natural con los adultos. A eso se suma lo que llama una discordancia sensorial motriz. El niño percibe mucho pero no puede actuar tanto. Esa frustración genera angustia y como defensa el niño construye imágenes poderosas de los adultos, sobre todo de la madre, como figura de autoridad. Más tarde aparece la figura del padre, que cuando el inconsciente sirve para proteger el poder desbordante de la madre, pero también como una nueva figura de poder. Con el tiempo, esta figura se transforma en el Padre Todopoderoso, que puede tomar la forma de Dios, del Estado, de cualquier institución autoritaria. La escuela como institución reproductora del poder. Mendel considera que la escuela tradicional reproduce esa autoridad de forma sistemática. ¿Cómo lo hace? Por medio del conocimiento desde la infancia, donde el niño aprende que si no obedece, pierde el amor del adulto. Mendel llama esto el chantaje del amor. La autoridad escolar se vive como una forma encubierta de violencia, no siempre física, sino simbólica, al imponer jerarquías y negar la participación del niño en su propio proceso de aprendizaje. Esto genera adultos que sigan siendo sumisos, culpabilizados y con la dificultad para desarrollar un pensamiento crítico y autónomo. La tecnología y el nuevo padre. Mendel también analiza el papel de la tecnología en la sociedad actual. Según él, si antes el poder se basaba en la autoridad, ahora se basa en la eficacia técnica y el rendimiento. A ese nuevo poder lo llama ideal tecnológico, una especie de nuevo padre que domina el ser humano de forma más sutil pero igualmente alienante. En lugar de liberar al individuo, la tecnología lo convierte en una herramienta de la herramienta, lo cual le llama tecnofrenia, una locura por la tecnología que destruye la creatividad y el pensamiento crítico. La propuesta pedagógica, coeducación e igualdad institucional. Frente a esta crítica, Mendel propone una revolución pedagógica basada en dos ideas fundamentales: la igualdad entre clases institucionales, niños y adultos, profesores y alumnos, superando las relaciones jerárquicas tradicionales, y la coeducación, no solo como mezcla de géneros, sino como educación mutua entre niños y adultos, en condiciones de respeto y autonomía. No se trata de que el niño sea autoduque sin guía, ni que el adulto imponga. Se trata de aprender juntos en conflicto productivo y diálogo. También propone que los niños participen en el poder institucional como votar desde los 12 años y que la educación no esté centrada solo en conocimiento, sino en valores, responsabilidad y libertad social. Y como conclusión, Gerald Mendel nos invita a repensar la educación desde una perspectiva más humana, igualitaria y crítica. Para él, la verdadera revolución no será solo política y económica, sino también pedagógica, porque si no cambiamos la forma en que educamos, seguiremos reproduciendo los mismos sistemas de dominación, y es ahí donde la escuela puede convertirse no en un espacio de sumisión, sino en un terreno de liberación y transformación social.